Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y lo que vamos a ver en este video es la organización de los datos recogidos en estadísticas, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar todos esos datos? En tablas de frecuencia. Nosotros antes tenemos que tener definido muy bien cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es la variable, que eso ya lo explicamos en el video anterior. Y una vez que nosotros tenemos todos esos datos, lo que podemos hacer es organizarlos en tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es una herramienta matemática justamente que me permite organizar todos esos datos en filas y en columnas para que sea más fácil a la hora de leer o de interpretar esos datos, ¿sí? Para poder relacionarlos. Dentro de esta tabla de frecuencias vamos a tener varias columnas y en las tres primeras de ellas lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta, una vez que yo tengo definida cuál es la variable, cuál es el tema que yo voy a estudiar en esos individuos o esos elementos que hice una encuesta, un censo, una vez que tenga definido eso, tengo que ver cuántas veces se repite esa variable. Cuando uno habla de esas veces que se repite esa variable, lo que estoy hablando es de una frecuencia absoluta que nosotros la vamos a identificar en nuestra tabla con la letra F. Luego vamos a tener la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa surge del cociente entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Por lo tanto, esta frecuencia relativa la vamos a poder ver de dos maneras, en forma fraccionaria o en forma de expresión decimal. Siempre la sumatoria, la suma de las frecuencias relativas me da 1 o cerca de 1 cuando no utilizo todos los decimales, ¿sí? Cuando yo corto esos decimales justamente. Luego vamos a encontrar la frecuencia acumulada. Antes que nada, la frecuencia relativa la vamos a identificar con FR. Y la frecuencia acumulada, que se identifica con una F mayúscula, ¿de dónde surge? Surge de las sumatorias de las frecuencias absolutas, ¿sí? Voy a ir sumando cada una de las frecuencias absolutas en cada fila y al finalizar voy a tener que obtener el total de la muestra. Explicado un poco teórico, es un poco complejo, por lo tanto vamos a ir a algún ejemplo, así se los puedo explicar mejor. Bueno, entonces ahora acá les voy a presentar un ejemplo. Yo ya tengo organizada mi tabla como para ahorrar un poquito de tiempo, pero bueno, supongan ustedes que se hizo una encuesta a 25 personas al azar para preguntarles, por ejemplo en Zárate, para preguntarles a la hora de comer cuál es su carne preferida. ¿Sí? La población en este caso serían todas las personas de Zárate. La muestra solamente serían 25 personas porque no le preguntamos a todos, solamente le preguntamos a 25. Y nuestra variable sería qué tipo de carne les gusta, ¿sí? Nosotros dimos algunas opciones que podían ser vacuna, la carne de cerdo, la carne de pollo o la carne de pescado. Entonces, una vez que nosotros recolectamos los datos, supongamos que 8 personas son las que les gusta o prefieren la carne vacuna. Entonces, de lo que estoy hablando ahí justamente es cuántas veces se repite esa variable. Esa variable se repite 8 veces, por lo tanto estoy hablando de mi frecuencia absoluta, ¿sí? Supónganse ustedes que 5 personas eligen comer la carne de cerdo, que 9 personas eligen el pollo y que 3 personas son las que prefieren el pescado. Entonces, en mi frecuencia absoluta yo tengo la cantidad de veces que esta variable se repite, ¿sí? Para eso lo que tengo que hacer es ahora sumar el total y obviamente si nosotros hicimos la encuesta a 25 personas, esta suma me tendría que dar 25 y efectivamente esta suma, el total de toda la frecuencia absoluta es 25, ¿sí? Entonces ahora pasamos a organizar los datos en la frecuencia relativa. Recuerden ustedes que la frecuencia relativa es el cociente, la división entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Como les dije antes, podemos ver entonces la frecuencia relativa en forma de fracción o en forma decimal. En forma de fracción yo tengo que tomar mi frecuencia absoluta y dividirla por el total de la muestra, ¿sí? Lo mismo hago en cada una de las filas. Yo acá tengo 5 dividido 25, 9 dividido 25, estoy expresándolo en forma de fracción, 3 dividido 25.
O también, como les dije antes, puedo expresar esto en forma de expresión decimal. Si nosotros hacemos la división entre el numerador y el denominador, lo que encontramos es la expresión decimal. En este caso, 0,32, ¿sí? Si yo divido 5 dividido entre 25 es 0,2. Si divido 9 entre 25 me da 0,36. Y si hago la división entre 3 dividido 25, esto me da 0,12. Como les dije antes, la suma de las frecuencias relativas siempre da 1 o cerca de 1. En este caso, cuando yo hice la división entre el numerador y el denominador, la expresión decimal es exacta. Quiere decir que no tengo más decimales después de la coma. Puede pasar que tenga expresiones decimales finitas, como en este caso, o periódicas, donde hay algún decimal que se repite, por lo tanto no voy a escribir todos los decimales, entonces no me va a dar 1 justo la suma, me va a dar cerca de 1, pero no 1. En este caso sí, si ustedes hacen la sumatoria, que yo ya la hice antes, todo esto es igual a 1, ¿sí? Y en la frecuencia acumulada, ¿sí?, que la identificamos con la F mayúscula, lo que tenemos que hacer es las sumatorias de todas las frecuencias absolutas en cada una de las filas. En la primera fila coloco la primera frecuencia absoluta. A la primera frecuencia absoluta lo que tengo que hacer es sumarle la próxima frecuencia absoluta, en este caso 8 más 5 es 13, ¿sí? Luego, cuando yo tengo que, a este número que obtuve le sumo la frecuencia que sigue, ¿sí? Por lo tanto esto me da 22. Y por último sumo la última frecuencia absoluta. Y como les dije antes, mi número final de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con el total de la muestra, ¿sí? Esta es una forma de organizar los datos que nosotros recolectamos y también podemos representar esto en forma de gráfico. En gráficos de barras, en histogramas, que eso lo vamos a ver en otros videos que siguen después. Pero uno cuando lee la frecuencia absoluta, entonces puede interpretar cada uno de los datos que aparecen en ella, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que está relacionado con la actualidad que estamos atravesando, en este caso con esta pandemia. Y supongamos, estos datos que yo voy a poner acá son datos estimativos solamente para el análisis del gráfico, pero bueno, es algo que nos importa conocer en este momento. Supongamos que se hizo una investigación en 6 hospitales de Buenos Aires para saber qué tipo de pacientes tienen por día, ¿sí?, con COVID. Supongamos que, entonces yo tengo como población serían todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Mi muestra solamente serían 6 hospitales porque no estoy investigando en todos los hospitales, sino solamente en 6. Y mi variable, que yo quiero saber qué tipo de pacientes tengo con COVID ese día, ¿sí? Entonces, mis variables en este caso van a ser los confirmados, los recuperados, los descartados y los fallecidos, ¿sí? Supongamos que tenemos como casos confirmados 28. Esto va a ser mi frecuencia absoluta. ¿Qué cantidad de pacientes confirmados tengo? En total tengo 28 por día. ¿Cuántos recuperados? Supongamos que se recuperaron 5. Podemos pensar que tuvimos 40 descartados y que solamente hubo un fallecido, ¿sí? Entonces, lo que yo puse en esta columna, ¿sí?, es mi frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite esta variable? Lo que tengo que hacer ahora es, para poder completar las otras columnas, es hacer la sumatoria de la frecuencia absoluta. O sea, sumo esto y esto me da un total de 74. En total, los pacientes que tengo yo por día en esos 6 hospitales son 74. Pasamos ahora a la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la división entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra, ¿sí? Por lo tanto, en forma fraccionaria, esto quedaría 28 dividido 74 en mi primer fila. Acá sería 5 dividido 74, 40 dividido 74 y 1
dividido 74. Lo que yo voy a hacer ahora es encontrar cada una de las expresiones decimales para poder también hacer la sumatoria, que recuerden que esto me da siempre 1 o cerca de 1 cuando no utilizo todos los decimales. Entonces, si yo hago la división entre 28 dividido 74, 0,37, estos decimales continúan, pero bueno, yo los corté para poder trabajar solamente con 2, ¿sí? Estoy aproximando el número. Yo ahora hago la división entre 5 dividido 74. También tendría que hacer 40 dividido 74 para encontrar esa expresión decimal. Y también hago la división entre 1 dividido 74. Vamos a utilizar en este caso solamente dos decimales como usamos antes, y lo que vamos a obtener ahora es la sumatoria, ¿sí? Recuerden que yo dije que esta, la sumatoria de la frecuencia relativa, da 1 o cerca de 1, aproximadamente 1, cuando yo no utilizo todos los decimales de esta división, ¿sí? Del cociente entre estos números. Yo en este caso descarté algunos decimales, por lo tanto no me da exactamente 1, esto me da 0,98, que es aproximadamente, es como un signo igual y una horita arriba, aproximadamente 1. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer con nuestros datos es completar la columna de las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, recuerden que yo voy a poner en la primera fila la primera frecuencia absoluta que tengo. La primera frecuencia que tengo absoluta es 28. A ese 28 lo que hago es sumarle la frecuencia absoluta siguiente. En este caso 28 más 5 es igual a 33. A 33, estoy acumulando, ¿sí? A 33 le sumo la frecuencia absoluta de la próxima fila. Por lo tanto esto me da 73. Y por último sumo a la última sumatoria que hice la última frecuencia absoluta. Y este número tiene que coincidir con el total de la muestra, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve la tabla de frecuencias? Para acomodar, para poder leer mejor estos datos, ¿sí? Con estos datos lo que podemos hacer ahora es representarlos en gráfico de barras, pero eso se lo voy a explicar en el próximo video. Así que si surgen alguna de estas dudas, les pido que lo comenten y me lo escriban, y si necesitan alguna que vuelva a repetirlo con algún otro ejemplo, no hay ningún problema, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.